Dios bendiga a cada uno de ustedes. Continuamos con nuestra serie sobre el Evangelio de Mateo. De manera resumida, hemos estado enseñando que este Evangelio es un Evangelio que presenta a Jesús como el Rey, como el Mesías. Y queremos dar lectura a lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 3, en el versículo 16 al 17, en esta parte que es tan importante sobre el Rey investido y señalado. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 3, verso 16 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí que los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, nos damos cuenta cómo el Mesías tiene esta característica de ser aprobado, de poder ser respaldado por el Dios del cielo. Según la Escritura, Él fue a donde se encontraba Juan el Bautista para ser bautizado por Él, a lo cual Juan el Bautista se opone diciendo que era necesario que Él fuera bautizado por Jesús. Y el Señor, aquí vemos una enseñanza y un principio muy hermoso acerca de la humildad del Mesías, de la humildad del Señor. En medio del desierto, donde Juan el Bautista estaba predicando un evangelio de arrepentimiento, el heraldo del Rey, vemos que a través de esa larga fila de pecadores había uno sin pecado. Había uno que nunca había fallado, como dice la Escritura, que había sido tentado en todo, pero sin pecado, esperando para poder ser bautizado. Aquí vemos un ejemplo claro de la humildad de Jesús, la cual Él muchas veces nos enseña en su palabra: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Sin lugar a dudas se cumple la palabra del Señor, es necesario que se cumpla toda la justicia. Jesús no es bautizado para arrepentirse de sus pecados, ya que Él nunca pecó, Él fue su vida intachable. Él fue bautizado para dejarnos un ejemplo a nosotros de uno de los actos y de las ordenanzas que el Señor dio para la iglesia. Recuerda usted que cuando hablamos de las ordenanzas que Jesús dejó estipulada para la iglesia, una de ellas es la cena del Señor y la otra es el bautismo. Recordemos que el bautismo es una doctrina bíblica, es una doctrina para la iglesia. Y lo interesante de esto es que dice la Escritura que cuando Jesús estaba siendo bautizado en el Jordán, gloria a Dios, según la Escritura, el Hijo estaba siendo bautizado, desciende el Espíritu en forma corporal como paloma y se escucha la voz del cielo del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí podemos ver la manifestación de la Trinidad, otra gran doctrina bíblica. Pero antes de eso, es interesante el bautismo, porque para la Iglesia de Cristo el bautismo, una de las características que tiene que tener es que el candidato debe, por supuesto, arrepentirse de sus pecados, debe renunciar a su vida antigua con el objetivo de ahora seguir a Cristo y públicamente dar testimonio de su fe a los demás. Dice la Escritura que cuando Jesús se bautizó, subió del agua. Y aquí tenemos una característica, ya que el bautismo tiene que ser por medio de la inmersión. De hecho, la palabra bautismo o bautizo viene de la palabra baptismo y habla de sumergir, zambullir. Por eso dice la Escritura que el Señor fue sumergido y subió del agua, dando a entender que fue completamente sepultado, por así decirlo, en el agua. Ahí va a estar apareciendo el pasaje donde el bautismo simboliza la muerte, la sepultura y la resurrección del creyente para ahora levantarse en una nueva vida para poder seguir a Cristo renunciando al mundo y renunciando al pecado. Que Dios les bendiga. Continuamos con esta hermosa serie sobre el Evangelio de Mateo y vamos a hablar un poquito acerca del Rey probado. Es interesante, ahí en su pantalla va a estar apareciendo parte de lo que es el contexto de la tentación de Jesucristo, basado desde el Evangelio de Mateo en el capítulo 4, verso del 1 al 11. Yo quiero basarme
en específico en el capítulo 4, en el versículo 1, donde dice de la siguiente manera: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Es muy interesante porque según la palabra del Señor, el Señor Jesucristo es llevado por el Espíritu. Ojo que ahí está con mayúsculas, es decir, está hablando del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien lleva al Mesías, al Rey, al desierto, según la Escritura, para ser tentado por el diablo. Es muy interesante porque cuando analizamos la palabra del Señor, muchos hombres de Dios fue necesario que pasaran por un desierto. Vemos a Moisés, vemos a la nación de Israel y así vemos a personajes bíblicos que tuvieron que pasar por su desierto para ser probados, para ser preparados para el ministerio, la obra y la labor que Dios tenía para cada uno de ellos. El Señor fue llevado a este desierto de Judea. Podemos ver ciertas imágenes que de pronto aparecen del desierto. Es un desierto donde el salmista dice que ahí no hay agua, el mismo desierto donde Juan el Bautista predicó y preparó el camino para el Señor. Ahora es interesante porque la tentación de Cristo, según la palabra, en este contexto de Mateo 4 está enfocada en 3 puntos claves, en 3 aspectos cruciales y principales. Número 1, la tentación estuvo involucrada en lo que está relacionada con el cuerpo, es decir, sus necesidades humanas, la carencia, el hambre, el dolor, pero también vemos que la segunda tentación de Satanás, que el Señor lo reprenda, está identificada en su identidad y el hecho de ser reconocido por los hombres. Pero así además también nos damos cuenta que la tercera tentación está involucrada directamente en el poder, la fama, a llegar a ser o estar en una esfera alta en la vida. Cuando vamos a Mateo 4, en el capítulo 3 al 4 dice la Biblia: y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Un texto, una palabra que estaba descrita en Deuteronomios capítulo 8, verso del 2 al 4. Es decir, podemos imaginar 40 días en el desierto. Obvio, el Señor le dio hambre y aparece el tentador para pedirle que el Señor convirtiera estas piedras o esas piedras en pan. A lo que involucra esta tentación es a lo relacionado con su cuerpo, con las necesidades humanas, la carencia, el hambre, porque por supuesto después de 40 días sin comer viene la tentación sobre él. Pero una de las cosas que debemos sobresalir en la enseñanza aquí es que precisamente el Señor venció al enemigo, venció al tentador con el poder de la palabra y con el poder del Espíritu Santo, diciendo: escrito está. Una frase que es tan importante y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo: escrito está. Nunca debemos poner un así dice el Señor, un así dice el Espíritu Santo por sobre un escrito está. El escrito está en lo más importante en este tiempo, que es la palabra del Señor. Le invito también a reflexionar un poco con respecto a esta tentación en lo que dice el Salmo 73, versículo 26. Segunda característica de la tentación nos damos cuenta y en el capítulo 4 de Mateo, del verso 5 al 7, la Biblia dice: entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Mire, el diablo también citando la palabra. Es decir, nos damos cuenta que no solamente hay que conocer la Biblia, gloria al Señor, porque el diablo también la conoce, sino hay que aplicar la Biblia. Lo que el diablo no sabe hacer es bien aplicar la palabra del Señor. Le dijo: escrito está, échate abajo, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Fíjese que lo que el diablo le está citando al Señor es el Salmo 91, verso 11 y verso 12, a lo cual Jesús también le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Palabra que se encontraba
en Deuteronomios capítulo 6, versículo 16. Es decir, es tan importante, amados hermanos, que podamos tener la palabra de Dios cual espada del Espíritu, para que ante la tentación y los dardos del enemigo, las maquinaciones de Satanás, podamos decirle: escrito está. Y por último, dentro de la tercera característica de la tentación, nos damos cuenta, ahí en Mateo, capítulo 4, verso 8 al 10, dice la Biblia: y otra vez llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Gloria a Dios. Es decir, una de las características de esta última tentación la encontramos en Primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 16, pero Jesús también reprende al tentador, a Satanás, a cual el Señor reprenda, con una palabra que se encontraba en Deuteronomios capítulo 6, en el versículo 13. Es decir, en estas tres categorías nos damos cuenta cómo el enemigo acá tienta a nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Bendito sea el Señor. Y también nos encontramos con Hebreos capítulo 4, versículo 15, donde la Biblia dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, Jesús fue tentado, Jesús vivió lo que es la tentación. El Señor sabe lo que muchas veces usted pueda estar padeciendo, pero tenemos hoy día el poder de la palabra del Señor, el escrito está, y lo más lindo también, que el Señor nos dejó el Espíritu Santo. El Señor dijo: es necesario que yo me vaya, pero no los dejaré solo, enviaré el otro Consolador, el Espíritu Santo, y Él estará con vosotros todos los días. Pablo también dice ahí en Romanos capítulo 8, que ni siquiera sabemos orar como nos conviene, pero el Señor nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, y Él es el que gime, el que clama desde nuestro interior con gemidos indecibles. Como dijimos anteriormente, este Evangelio de Mateo se centra en el reino de Dios, con este rey que viene a reinar en el corazón de la vida de los creyentes, y que en sí establece este reino espiritual sobre todo aquel que se humilla y se arrepiente de sus pecados. Pero sabemos que también este reino es presente en cierta manera y también es futuro. Todos entendemos que todo reino debe tener un rey, pero así también debe tener leyes. Y cuando vamos al Evangelio de Mateo, nos damos cuenta ahí en el capítulo 5, yo le invito a leer el capítulo 5 de Mateo, del versículo 1 hasta el versículo 12, nos encontramos con el precioso Sermón del Monte, o también llamado el Sermón de la Montaña. Es interesante porque cuando analizamos este Evangelio de Mateo, se caracteriza y se divide todo el Evangelio en 5 grandes sermones. El primero de ellos es precisamente este, que se encuentra en el capítulo 5 de Mateo y termina en el capítulo 7. Es un sermón que apunta a lo que tiene que ver con la vida ética y moral, cómo los súbditos del reino tienen que vivir bajo las normas del rey. Nos damos cuenta que este Sermón del Monte es el primero de los 5 grandes discursos desarrollados y narrados en todo el libro y el Evangelio de Mateo. Algunos dicen que este Sermón del Monte es para muchos el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Además, nos damos cuenta que este Evangelio de Mateo, como ya lo decíamos anteriormente, que habla mucho, resalta mucho el reino de Dios, tiene esta característica maravillosa. Este Sermón del Monte además presenta pautas de lo que vendrá más adelante.
Nos damos cuenta también que este Evangelio del Sermón del Monte se dice que es una radiografía del corazón y el carácter del Mesías. Es decir, el Señor está transmitiendo lo que hay en su corazón, ya que de la abundancia del corazón habla la boca, pero se lo está transmitiendo a sus discípulos, a los súbditos del reino. Porque esto no es solamente, mis amados hermanos, un sentir, esto no es solamente el gozo del Señor, esto no es solamente la paz que Cristo nos da, esto es vivir y hacer la voluntad del Rey, del Señor, a cual debe ser la máxima autoridad de nuestras vidas. Algunos dicen que este Sermón del Monte representa una nueva ley, ya no escrita en tablas, como Dios se la da a Moisés en el monte Sinaí, sino ahora es una nueva ley espiritual que escribe el amado Espíritu Santo en el corazón de todos los verdaderos creyentes. Encontramos además que este Sermón del Monte tiene las características de las famosas bienaventuranzas del griego Macarios, que habla de feliz, dichoso, plenamente bendecido. Bienaventurados, Macarios. Y apunta hacia lo ético, hacia lo moral de la persona y la vida. Algunos dicen que también este Sermón del Monte se transforma en un manual, y debe ser un manual de conducta para todo aquel que desee ser hijo de Dios. Cuando usted analiza del capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7, se va a encontrar con una gran gama de enseñanzas: el ayuno, la oración, el juzgar a los demás. Usted se va a encontrar con enseñanzas tan demandantes como debemos amar y debemos orar por los enemigos. Y así un sinfín de enseñanzas que Cristo trae como maestro, como rabino, y que también muchas veces iba aún en contra de las enseñanzas de los religiosos de ese entonces. Una de ellas, usted se da cuenta que dentro de las tradiciones y las enseñanzas de los religiosos de aquella época era, gloria a Dios, ojo por ojo y diente por diente. Pero Jesús en sus demandas va aún más allá, diciendo que si viene alguien y te golpea, debes poner la mejilla. Gloria al nombre del Señor. Además vemos que este Sermón del Monte encontramos verdades escatológicas que en ellas se cumplen y se van a cumplir. Por ejemplo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Encontramos además que este Sermón del Monte presenta las bases para el resto de las leyes divinas y las exigencias que éstas traen. Sin lugar a dudas, será una hermosa bendición. Le invitamos a analizar nuestro libro de texto, nuestro manual de texto, para que usted pueda complementar más esta enseñanza de estos resúmenes que estamos comentando junto a usted en esta serie sobre los evangelios y el libro de los Hechos. Así podemos ver las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los que padecen persecución. Es decir, cuando analizamos estas bienaventuranzas nos damos cuenta que sin lugar a dudas es feliz, es dichoso todo aquel que se dispone a hacer la voluntad de Dios, la palabra del Señor. Alabado sea el Señor. Ya estamos junto a ustedes y queremos hacer un cuadro comparativo, un poco de lo que tiene que ver con los 4 evangelios y la vida de Cristo. Este es un cuadro comparativo tomado de Waley, que es el compendio manual de la Biblia de E.B. Moody. Y fíjese que es interesante porque cuando analizamos este cuadro comparativo que está apareciendo ahí, una vez más le invitamos a adquirir el libro, el manual de texto. En la página 19 nos damos cuenta que cuando hablamos de la preexistencia de Cristo, es decir, Jesús o el Cristo antes que viniese como un bebé y naciese a través de María, el Evangelio de Juan nos habla acerca de esto en el capítulo 1, verso del 1 al 3. Los evangelios que hablan del nacimiento de Jesús y su niñez
son el Evangelio de Mateo en el capítulo 1 y el capítulo 2, y el Evangelio de Lucas en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Juan el Bautista lo encontramos ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, del versículo 1 al 12. Además encontramos el bautismo de Jesús, tanto en el Evangelio de Mateo como Marcos y Lucas. En el Evangelio de Mateo en el capítulo 3, del versículo 13 al 17. En el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, del verso 9 al 11. Y en el Evangelio de Lucas del capítulo 3, del versículo 21 al versículo 22. La tentación de Jesús también la encontramos en estos evangelios sinópticos. En el Evangelio de Mateo en el capítulo 4, verso 1. En el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, verso 12 y 13. Y en el Evangelio de Lucas en el capítulo 4, verso del 1 al 13. El primer milagro del Señor lo encontramos en Juan, en el capítulo 2, del versículo 1 al 11. Y el primer ministerio de Jesús en Judea lo encontramos en Juan también, en el capítulo 2, versículo 13. Algunos apuntan hasta el capítulo 4, versículo 3, donde el Señor estuvo 8 meses ahí desarrollando su ministerio. Encontramos también la visita de Jesús en Samaria, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo del 4 al 42. Y así encontramos también el ministerio de Galilea del Señor Jesucristo, donde aproximadamente estuvo 2 años, tanto en el Evangelio de Mateo como Marcos, Lucas y Juan. Encontramos también la visita de Jesús a Jerusalén en el Evangelio de Juan en el capítulo 5, versículo del 1 al 47. Además, seguimos viendo el ministerio de Jesús en Perea y en Judea, donde estuvo unos 4 meses, por ejemplo en el Evangelio de Mateo en el capítulo 19 y 21, en el Evangelio de Marcos en el capítulo 10 y en el Evangelio de Lucas en el capítulo 9 al 51 al 19, 28, y además también en el Evangelio de Juan en el capítulo 7, verso 2 en adelante, al capítulo 11, verso 57. La última semana del Señor, la última semana de la Pasión, la encontramos en los 4 evangelios. En el Evangelio de Mateo del capítulo 21 al 27, en el Evangelio de Marcos del capítulo 11 al 15, en el Evangelio de Lucas del capítulo 19 hasta el 24 y en el Evangelio de Juan del capítulo 12 al 19. Y la resurrección de Cristo también la encontramos en los 4 evangelios, en el Evangelio de Mateo en el capítulo 28, en el Evangelio de Marcos en el capítulo 16, en el Evangelio de Lucas en el capítulo 24 y en el Evangelio de Juan en el capítulo 20 al 21. Este es un cuadro comparativo de los 4 evangelios y la vida de Cristo. Le invitamos en nuestro manual de estudio, en nuestro manual de texto, al cual puede solicitar en la información que está apareciendo en su pantalla. Le va a aparecer en la página 19. Le invitamos a que usted lo analice, a que usted estudie la vida del Señor y este cuadro comparativo que será de mucha bendición. Dios le bendiga.